Vamos a leer la bendita palabra, la escritura que Dios nos dejó, la Santa Escritura. Gloria a Dios. La leemos de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Hasta ahí nada más, hermanos. Dígale al que está a su lado, no mires atrás. Ahora sí, vamos a orar. Señor de la gloria, te damos gracias, mi Rey bien amado, por el grande amor, Señor, que nos sostiene hasta el día de hoy. Tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu perdón en nuestras vidas, Padre mío. Ahora, Padre, glorifica tu santo nombre. Una vez más, Señor, sabemos que tu presencia está aquí. Tú estás en este lugar. Toma control, Señor, de nuestros pensamientos. Toma control de nuestros sentimientos, Padre mío, y glorifícate en cada vida, en cada corazón. Quita todo lo que estorbe, toda contaminación, toda basura, todo lo que no es tuyo, Padre. Espíritu Santo, sopla, Espíritu Santo, y llévate lo que no es tuyo. Arranca de raíz, Señor, toda enfermedad. Arranca de nosotros lo que no te agrade, mi Rey de Gloria, para mantenernos, Señor, delante de ti, ser dignos como dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, y esta palabra en tus manos, mi Rey de Gloria, porque tu palabra, Señor, es para siempre. El pueblo dice, amén. Su bendita palabra es para... ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Su bendita palabra es para todas las generaciones. Amén. Nuestra generación un día va a terminar, pero esta palabra va a seguir viva para las siguientes generaciones. Amén, hermanos. Así que en la generación que nos tocó vivir, esta palabra es para nosotros. Porque Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén, hermanos. Esa es una ley divina. Dice que todo va a acabar, todo se va a terminar, todo lo que nuestros ojos ven. La Biblia dice que todo lo que ven nuestros ojos perece, un día va a terminar, pero lo único que vive y permanece para siempre es Dios y su palabra. Dios y su palabra, en el nombre de Jesús. Por eso es que esta palabra tiene que ser con temor y con reverencia, que no lo tomemos en poco, el valor que verdaderamente tiene, porque eso es lo único que no va a acabar, Dios y su palabra. Gloria a Dios. En esta bendita escritura, hermanos, lo que leímos son palabras textuales del mismo Jesús. Es Jesús hablando a su creación, a la humanidad. Es Jesús diciendo, cuando nos dice, así mismo, como sucedió en los días de Lot, nos está dando una advertencia, nos está mandando unas señales. Amén, hermanos. Sabemos que la Biblia dice que cuando Él venga, el día y la hora, nadie sabe, nadie lo sabemos, ni aun los ángeles, pero sí nos dio señales. Los mismos discípulos le dijeron, ¿qué señal será cuando tú vengas? Cuando vayas a venir, ¿cuáles serán las señales? Y el Señor les dijo, miren que nadie los engañe, sino que siempre va a haber unas señales antes de que Él venga a esta tierra. Por otra vez, hermanos, antes que venga, cuando ya vino a la cruz, vino a esta tierra, cuando Él venga otra vez va a venir en el aire y después va a venir a pisar la tierra, que se le llama la segunda venida. Ese es cuando todo ojo le verá hasta lo que les traspasaron. Pero antes, el gran acontecimiento es que Él viene nuevamente en las nubes a recibir a la iglesia
que la iglesia va a subir, bendito sea el Señor, va a subir a recibir a su Señor en el aire. Amén. Nos vamos con Cristo, gloria a Dios. Bendito sea el Rey de la Gloria. Son advertencias. Él nos advierte qué señales va a haber. Y allá en Mateo 24, casi todo el capítulo, él habla de las señales que van a venir antes. Y muchas de esas señales delante de nuestros ojos en nuestra generación ya están cumplidas. Las estamos viendo. Estamos viendo que Jesús dijo que la violencia iba a aumentar, la maldad iba a aumentar, y lo estamos viendo delante de nuestros ojos, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La maldad está aumentando tal como Él lo dijo. Lo que Él dijo son esas señales. Habrá terremotos, habrá guerras, habrá rumores de guerras, habrá enfermedades, habrá pestes, habrá plagas. Todo eso lo estamos viendo, hermanos. Amén. Todo eso lo estamos viendo. Habrá destrucciones repentinas, desastres naturales. Muchos dicen, pues eso siempre, los que no creen, ¿no? Los escépticos dicen, bueno, pues eso siempre ha existido, siempre ha temblado, siempre ha habido desastres naturales, pero no había destrucciones de seres humanos como ahora. No había tanta ciudad en las costas como cuando viene, antes se decían maremoto, ahora son tsunamis. Los que vienen, hermanos, ya, Dios ya empezó a hacer lo que dice su bendita palabra, las señales, las plagas, todo esto del COVID, todo esto que vivimos, hermanos, son señales, son advertencias que Él ya había anticipado que iban a venir. Por eso dice, miren que nadie los engañe. El Señor nos va a hablar por medio de desastres naturales, por medio de los seres humanos, cómo iba a ser el carácter de los seres humanos en los últimos tiempos. Cuando dijo, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, hombres dice que no tienen misericordia, que aman la maldad, aman los deleites más que las cosas de Dios, hijos desobedientes a los padres. Todo eso lo estamos viendo, que no se nos haga normal, porque esto ya son advertencias. Cuando dice la Escritura, aquí mire lo que dice, vamos al versículo 28, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Todo eso lo estamos viendo, el negocio, el comercio, todo lo que estamos viendo, que a todo lo que es tipo de verdura para que crezca rápido, le echan fertilizantes, le echan pesticidas, y no les importa. Si no les importa la salud de la persona, le inyectan a los animales, no sé qué es, pero el punto es que los hacen crecer rápido para que el negocio sea rápido, el dinero. No les importan los seres humanos. Por eso usted ha visto que el cáncer ha aumentado notablemente en los últimos tiempos en las personas, porque todo lo que comemos ahorita, hermanos, todo está alterado. Compraban, vendían, el negocio, el comercio, el dinero. Yo quiero el dinero, ¿qué me importa? Ya la gente, no importa la salud. Ahora estamos viendo esas señales. Compraban, vendían, edificaban, y nadie, dice la Biblia, tenía tiempo para Dios. ¿Por qué no viene al culto? Por mi trabajo, por mi negocio, excusas, pretextos. Imagínense darle más tiempo a lo que va a perecer que a lo eterno. Esa es la vida del ser humano en su mayoría. No, yo no estoy generalizando. En su mayoría usted ve que la gente es así. Pero Dios siempre ha guardado un fiel remanente. ¿Cuántos dicen amén? Siempre ha guardado fieles que le aman. ¿Cuántos aman a Jesús, hermanos? Que dejan todo por adorarle a Él, dejan todo por servirle a Él, por el tiempo de Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Y de qué sirvió todo eso? Todo ese comercio, todo ese negocio, todas esas casas que hicieron, porque dice que edificaban
terrenos, compran terrenos, hacen casas y lo que es el materialismo, enfocados más en el materialismo. Y no es malo. El punto es que dejan las cosas de Dios, porque el tener bienes no es malo, el tener riquezas, Dios es el Dios, el dueño del oro y la plata. El punto es que dejan de adorar a Dios. Ese es el punto, de que Él no se agrada. Dice, ¿por qué te enfocas tanto en todo lo demás y a Él qué tiempo le das? O sea que, dice, cuando aumenten las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, sino acuérdate que Jehová tu Dios te da la fuerza, te da la salud para hacer las riquezas. Él te da la habilidad para hacerlo, pero no te olvides de Él. Ese es el punto, no te olvides de Él. Gloria a Dios. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El libro de Lucas siempre lo declara así, como el Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Fue mismo Dios hecho carne en nosotros. Por eso Lucas siempre lo presenta como el Hijo del Hombre. Y mire lo que dice: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. No vuelvas atrás. Dios ya te llamó, ya Dios te eligió, ya Dios dijo, mío, mía eres tú. Ya no mires atrás, ya no vuelvas atrás. Aquí mismo en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62, nos dice de esta manera a todos: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de los cielos. No mirar atrás. Vuelva a repetir al que está a su lado: no vuelvas atrás, dígale. Ya Dios ya te llamó, ya te eligió, ya no le busques. Al contrario, puesto los ojos en Jesús, ya dice la palabra de Dios que ya tu mirada tiene que estar puesta en el galardón. Así como Moisés iba a ser el próximo faraón. Moisés estaba viviendo en un palacio con todos los lujos de la época, con todos los manjares de la época, pero cuando él supo que él era hebreo, que él pertenecía a los hijos de Dios, que él no era egipcio, cuando él supo eso, dejó las cosas y los deleites temporales, dejó todo ello para servirle al Dios vivo y verdadero. La Biblia dice que él escogió, gloria a Dios. Dice que él prefirió, él escogió llevar el vituperio de Cristo que los deleites temporales de pecado. Él tuvo esa decisión. Amén. Eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Debemos de tomar una decisión. O somos del mundo o somos de Dios. Pero no hay nada en medio. Los que están en medio, Jesús mismo los llama tibios. Y la Biblia dice que a los tibios Dios los vomitará. Imagínense, le causan náuseas. Los tibios, los que están en el mundo y que están en las cosas de Dios, los que hacen una mezcla del mundo, lo santo con lo profano hacen una mezcla, y esos son los que dice la Biblia, el mismo Jesús: los vomitaré de mi boca. Esos son los famosos tibios, y le causa náuseas al Señor una persona que no se entrega totalmente a Él, que juega con Dios. Y sabemos que con Dios nadie juega. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? O soy del mundo o soy de Dios. Allá la palabra del Señor nos dice en Proverbios 5, nos dice: una persona que ya llegó a la ancianidad, una persona dice que ya tuvo la oportunidad de consagrarse a Dios, de ser hijo de Dios, pero nunca hizo caso. Llegó a la ancianidad y volteó hacia atrás y dijo: no hice caso de los que me enseñaban, no hice caso de mis maestros, de los que me dirigían correctamente, nunca les hice caso. Y ahora dice:
ya viejo, ya sin esperanza. No estoy bien, dice, ni con la sociedad, ni estoy bien en las cosas de Dios. Y esa es una vida miserable, que no estar bien ni con las cosas de Dios, ni con las cosas del mundo. Imagínense, no estar bien con ninguno de los dos. Es una vida miserable. Nunca va a alcanzar una alegría verdadera. Siempre va a haber un vacío en su corazón de esa persona. Por eso Dios nos da estas advertencias. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Dice el versículo 32, que es el clave de esta predicación. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Quién era la mujer de Lot? Los teólogos dicen que esta mujer de Lot, él la conoció allá en Sodoma. Ella tenía arraigado todas las cosas que son del mundo, pero vino Lot, un cristiano, el yugo desigual, porque eso dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo? Porque eso dice la Biblia. No creo que nada más después que se convierta. No, eso le pasó a Lot. Se casó con una mujer de allá de Sodoma. Y así que había un yugo desigual. La mujer le incitaba a la inmoralidad. Y él, como conocía de las cosas de Dios por medio de su tío Abraham, por eso es que dice el libro de Pedro capítulo 2, allí dice la escritura en el versículo 7, el justo Lot afligía su alma cuando él miraba todo lo que hacían allá en Sodoma, lo que hacían en Gomorra. Dice que él se afligía, él no se sentía bien por tanta inmoralidad que había allá en Sodoma, donde había lesbianismo, había homosexualismo, hasta con los animales. Era una perversión total, donde cuando llegaron los ángeles a Sodoma a rescatar a Lot y a su familia, entonces dice la palabra del Señor, hermanos, que los ángeles le dijeron a Lot, ya el pecado ha llegado, dice, a la presencia de Dios. Y lo que va a hacer Dios es destruir estas ciudades para raer de raíz el pecado, que se extinga el pecado, porque Dios no puede estar en el pecado, porque Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora Lot también desobedeció, porque dice la palabra del Señor que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó de Ur, de los caldeos. Ur era una ciudad pagana. Es más, el papá de Abraham, él hacía imágenes, hacía esculturas. O sea que de allí, del mundo, rescató Dios a Abraham, donde tuvo la revelación, porque Abraham miraba hacia arriba, miraba las estrellas y decía, forzosamente, alguien tuvo que hacer eso. Ya empezaba a tener ese destello de luz de parte de Dios. Alguien fue un creador de todo eso. Él miraba hacia arriba, miraba las constelaciones. Dios dijo, alguien, un ser supremo, hubo un creador aquí. Fue cuando el Señor le habló y le dijo, sal de allí, tú, dice, sal, porque yo tengo para ti grandes cosas, a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dijo ni a dónde, solo sal de ahí. Amén. Dígale al que está a su lado, ya, sal del mundo, dígale, ya, sal de ahí. Te esperan grandes cosas. Como Abraham. Vamos al capítulo 13 de Génesis. Gloria a Dios. Vamos a ver estas historias, hermanos, porque estas historias nos dan grandes enseñanzas para el tiempo que vivimos y para nuestras vidas, para aplicarlas a nuestras vidas, para hacerlo o no hacerlo. Porque la Biblia dice, 1 Corintios 10, nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Hacerlas o no hacerlas? Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo le fue a esta gente? Si le fue bien o le fue mal. Capítulo 13. ¿Ya lo tenemos? De Génesis. Gócese juntamente conmigo con esta hermosa palabra, hermanos. Versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer,
con todo lo que tenía, y con él Lot. Aquí vamos a ver un punto. La promesa fue para Abraham. A Abraham le dijeron, sal de ahí, de tu ciudad, sal de tu familia, sal de tu parentela, a donde yo te voy a mostrar. Ahí Dios no lo mencionó a Lot, solo que Abraham se dejó guiar por los sentimientos, porque Lot ya no tenía familia allí, y dijo, pues Dios no me dijo que me lo llevara, pero yo me lo llevo, y se llevó a Lot. O sea que ahí está el primer punto. Amén, hermanos, ¿me están entendiendo? Y después fue el que más problemas le estuvo causando. Eso fue lo que pasó por no obedecer completamente a Dios, por obedecerle a medias. Se le llama la voluntad permisiva de Dios, donde dice, pues ya ni modo, ya lo hizo, ya, ¿qué voy a hacer? No es lo mismo la voluntad permisiva de Dios que la perfecta voluntad de Dios. No es lo mismo que le obedezcas a la primera a que le obedezcas a regañadientes. Obedecer a la primera a Dios es la voluntad perfecta de Dios. Obedecer a regañadientes a fuerza es la voluntad permisiva de Dios. Para que me entienda. Amén, hermanos. Tú le dices a tu hija, mi hija, ve a lavar los trastes, y no va. ¿Sabes hasta cuándo vas? Hasta cuando te enojas. Pero no dejas de amarla. No va en la perfecta voluntad de Dios, va en la voluntad permisiva, para que me entienda. Amén. Sí lo hace, pero o por cumplir o a la fuerza. Pero Dios no quiere esas cosas, porque hay consecuencias. Hay consecuencias. Amén, hermanos. Versículo 2, 13:2 de Génesis. Y Abraham, ¿qué era? Dice, riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Sabe cómo que Dios se lo enriquece cuando estás en la voluntad de Dios? Él es el Dios de la abundancia. Él te hace sobreabundar. Él toma control de tus finanzas. Dice la palabra de Dios que Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo, y prestarás y jamás pedirás prestado. Esa es la voluntad de Dios. Pero por hacer las cosas a tu manera, no a la manera de Dios, conforme a tu razonamiento, conforme a tu intelecto. No, pues yo pienso, pues la Biblia dice, pero yo pienso que eso es así, o yo creo que eso es así. No, Dios, como dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, eso va a cegar. Abraham, dice, era riquísimo, Dios cumpliendo las promesas. Amén. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Eso es lo que dice la palabra. Busque el versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Mire la decisión de un hombre sabio que es temeroso de Dios. Mire el pensamiento. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire, no había nada de ira, contienda, resentimiento, de ambición, no había nada. Dice, mira, nuestros pastores, porque los dos, también el Señor enriqueció a Lot por medio de Abraham. Por causa de Abraham, también Dios enriqueció a Lot, porque también dice que tenía suficiente ganado. O sea que alcanzó la bendición porque estaba con el bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres una persona bendecida, los que te rodean también alcanzan la bendición. Denle la gloria a Dios, hermanos. Bendito Dios. Aleluya. Y la decisión que tomó, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Miren lo que le está diciendo. Tú decides. Él no dijo, yo voy a tomar todas estas tierras que se ven muy buenas. No, le dio la preferencia al sobrino. Y el sobrino, lo primero que vio
fue las llanuras del Jordán. Lo primero que vio fue las tierras fértiles. Dije, ha de haber dicho, mire, este viejito ya lo tengo medido, ya voy a agarrar las mejores tierras y a este le voy a dejar el desierto. Y así pasó. Así pasó. Dice la Biblia que Lot escogió las llanuras del Jordán. Todo lo que está al lado de los ríos, pura tierra fértil, pura tierra próspera, escogió Lot. Y le dejó a Abraham el desierto. Aquí hay un punto muy importante. No es el lugar el que te va a bendecir. El que te va a bendecir es Dios. Aunque estés en el desierto, Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. No es el lugar. Es Dios el que bendice. Allí en el desierto, Abraham fue bendecido. Y vemos por la Escritura la historia de Lot, como poco a poco dice que fue acercando sus campamentos, sus tiendas de campaña, fue acercando hasta que llegó a Sodoma. Aparentemente era algo muy bueno, aparentemente a la vista, pero delante de Dios era muy diferente, porque Dios lo que hizo fue apartar a Abraham de lo que era la maldad. Y Lot, como estaba más joven, simple, sin experiencia, siguió solamente por la vista, pero no sabía lo que le esperaba más adelante. Hasta que dice que se introdujo en Sodoma. Llegó a esta ciudad cargada de inmoralidad, donde él y su familia allí estuvieron viviendo. Hasta que llegó el punto de que el pecado, dice la palabra de Dios, que llegó hasta el cielo, hasta la presencia de Dios, donde él no puede soportar lo que es el pecado. Acuérdese que él dice que el pecado apesta delante de Dios, como cuando usted encuentra ahí en su casa algo que apesta, usted lo saca, no lo sigue dejando ahí. Así es el pecado delante de Dios. Y muy diferente cuando una verdadera personas que aman a Dios, cuando lo adoran, dice que es un grato perfume, es un incienso aromático el que enviamos a la presencia de Dios cuando lo adoramos con un corazón limpio, con un corazón sincero. A la presencia de Dios dice que llega ese grato perfume donde Él dice, allá en la tierra me están adorando. Denle la gloria a Dios, hermanos, bendito sea el Señor. Todo lo contrario a lo que es la inmoralidad. Ahora pásese al capítulo 19 de Génesis, donde ya nosotros, ya dando este preámbulo acerca de la vida de Lot, ¿cómo es que llegó allí a esa ciudad inmoral? Si él conocía de las cosas de Dios, pero afligía su alma, así como aflige usted su alma en este tiempo de ver tanta maldad, tanta violencia, tanta inmoralidad. ¿O no aflige su alma usted al ver tanto que estamos viendo delante de nuestros ojos? Tanta perversidad, tanta violencia, sangre, accidente, todo lo que estamos viendo. Lot veía diariamente todo eso y afligía su alma. Quiere decir que le pedía a Dios por toda esa gente, pero estaba luchando solo. Capítulo 19. Versículo 1, mis amados, ¿estamos? Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Imagínense, él tuvo ese discernimiento. ¿Quiénes eran estos varones? Porque no venían ángeles con alas. Eran unas personas como tú y yo, comunes y corrientes, porque los ángeles así andan en esta tierra. Porque a veces tenemos la mentalidad de que los ángeles solamente tienen alas, y los ángeles no tienen alas. Los que tienen alas son los querubines, los serafines, los arcángeles, esos sí tienen alas, pero los ángeles son los enviados. No dudes que un día te los encuentres por ahí, no tienen alas. Son los que le andan haciendo favores a la gente, son los que te libran de accidentes, son los que están contigo, los que te libran de gente mala. Allá andan en la tierra,
porque Jacob los vio, ángeles que subían y ángeles que bajaban. ¿Por qué no dijo primero ángeles que bajaban? Dijo ángeles que subían. Quiere decir que aquí están en la tierra. Dele la gloria al Rey, hermanos. Y dijo, versículo 2, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, quiere decir él rogó mucho, él les rogó mucho con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. ¿Se da cuenta que él sí tenía ese discernimiento quiénes eran estos varones? A pesar de que él estaba en una ciudad de maldad, él tenía un destello de luz de las cosas que le había enseñado su tío Abraham, de lo que es Dios, la presencia de Dios, las cosas. Imagínense todo lo que le contaba Abraham, las experiencias de Abraham, que él hablaba, dice que era amigo de Dios, por eso le llaman el padre de la fe, porque él hablaba con Dios. Allí dice que Dios lo sacaba del campamento, se lo llevaba al espacio allá, a cualquier planeta, y ahí le mostraba, a ver Abraham, mira, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Mira, le enseñó la multitud, cuenta las estrellas si sabes contarlas. Y después lo regresaba, unas experiencias con Dios. Amén, todo eso le contaba. Por eso Lot tenía esos destellos de luz, esa noción de quién era Dios. Amén, hermanos, cuando dicen amén. Había en su corazón parte de Dios, aunque vivía en un pueblo cargado de maldad, lleno de inmoralidad. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a tu casa a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Imagínense la propuesta. Esta gente de Sodoma, ellos vieron cuando entraron estos varones y le dijo, ya sabemos que están en tu casa, sácalos para conocerlos. Un pueblo cargado de sodomitas, como le llaman a los homosexuales, cargado de lesbianismo, hermanos, donde la inmoralidad había llegado hasta el tope. Por eso ellos querían conocerlos, en la Biblia conocer, que eso quiere decir, que quieren hacer actos inmorales con las personas. Y mire, dice el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, como cuando dicen, ya no estés molestando, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Estos varones, estos ángeles, aquí en la palabra de Dios, son enviados de Dios y Dios les da un poder para que también donde ellos cierren, nadie pueda abrir. Donde ellos abran, nadie pueda cerrar. Les da una autoridad del Señor, les da un poder a los ángeles que andan en esta tierra. Por eso tomaron a Lot que estaba afuera y lo metieron a la casa y ellos cerraron la puerta. Era una multitud. Acuérdense que ese era un tumulto, porque así es el pecado. Dice desde el más joven hasta el más viejo. Vamos a seguir con esta historia.
Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Aquí hay un punto, hermanos. Aquí hay un punto, que la persona, aunque esté enferma, aunque esté en silla de ruedas, aunque no pueda, sigue buscando la maldad, sigue buscando el pecado. Mucha gente, aún estando enfermos, no buscan a Dios, se aferran a sus pensamientos, se aferran al pecado, se aferran, ¿no? Y no, prefieren morir así, sin Dios, sin fe, sin esperanza, porque dice la Biblia aquí que se fatigaban, aún ya ciegos, aún ya viendo esas señales, aún todavía querían cometer pecado. Cualquier otro hubiera entendido. Dijeron, no, pues ya esto ya no es normal. A todos los pusieron ciegos, pero el ser humano, el corazón del ser humano es inclinado al mal, aún estando en enfermedad, aún estando ciegos, ni así buscan a Dios. ¿Usted conoce gente así? La situación que está ahí, ni así buscan a Dios, ni así se doblega ese corazón. Eso es lo que vemos aquí, mis amados hermanos, el corazón del ser humano inclinado al mal. Y dijeron los varones, se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Sabe que Dios está hablando en este tiempo a tu casa, a tu familia? Que nadie se vaya a perder por los juicios que vienen, que nadie vaya a sufrir todos esos juicios que vienen. Por eso el Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, siempre nos da esas advertencias. Hoy es el día de salvación. Hoy Él no quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todas las familias se vayan con Él. Él no quiere que... Él siempre da oportunidad. Siempre. Él no quiere que nadie se quede sin oportunidad. Aquí los ángeles dando oportunidad a la familia del que conocía de Dios, a la esposa, aún siendo de Sodoma, también alcanzó la misericordia de Dios. Los yernos, dice que iban a casarse con sus hijas, también para ellos fue la palabra. Para ellos también, ellos no estaban ignorantes, sino dijeron, ¿saben qué? Vámonos, porque vinieron estos varones a advertirnos de que esta ciudad va a ser destruida. Vámonos. Y vamos a ver lo que sigue diciendo la historia. Dice, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Sácalos a todos. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, o sea, hablándole a la familia, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Mire, dice, no estés bromeando. Así como cuando uno le dice, mira, Cristo viene en juicio, no te toman en cuenta, o no lo toman el valor que verdaderamente tiene. La palabra de Dios habla de los 7 sellos, habla de las 7 copas de ira, y habla de las 7 trompetas que vienen para esta tierra, esos 21 juicios. Y estamos nosotros hablando, diciendo, escapa por tu vida, no mires atrás, dele la gloria al Rey, hermanos, no mires atrás, ya va a haber burladores, va a haber gente que se burlaban, no, hermano, la Biblia dice que en los postreros tiempos van a venir burladores, que van a decir, a ver dónde está el advenimiento de vuestra promesa. Ya desde tiempo antiguo vienen diciendo que Cristo viene y no viene. El Señor no retarda su promesa. Ya lo dijimos el jueves de Sofonías 1:12. Dice, yo voy a discernir, yo voy a probar a mi pueblo, porque hay muchos, así dice, hay muchos que están como el vino asentado, donde dicen, Jehová no hará bien, ni tampoco hará mal. Es esa gente que dice,
no pasa nada, hombre, no pasa nada. Y sigue igual, viviendo su vida igual, como si Cristo no fuera a venir. Así viven la vida. Aún gente cristiana vive la vida así, como si Cristo no fuera a venir. Y la palabra de Dios dice que la iglesia del Señor tiene que estar preparada para cuando su Señor venga, no los haya haciendo otras cosas, sino estar pendientes. Velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 15, 19, 15 de Génesis, ahí estamos. Y al rayar el alba, o sea, cuando amaneció, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Mire, aquí ya no mencionaron los yernos, que no creyeron. Lot les decía, pero nomás está burlando. No creyeron a la palabra. Aquí en este siguiente versículo, los ángeles ya no mencionan a los yernos, ya no los tomaron en cuenta. Lot, toma a tu esposa y tus 2 hijas. A los yernos ya no. Y vámonos. Y la palabra de Dios sigue diciendo que los ángeles tomaron de la mano a Lot, tomaron también de la mano a la mujer de Lot, tomaron de la mano a sus 2 hijas y salieron corriendo de ahí de Sodoma, para que cuando ellos salieran, entonces iba a venir el juicio para esta tierra. ¿Qué es lo que quiere decir allí, mis amados hermanos? Que cuando venga esa destrucción, antes que vengan los juicios de Dios, Dios ya sacó a su iglesia, ya Dios ya sacó de este lugar, de este mundo, ya sacó a su iglesia para que vengan los juicios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Lo hizo antes, lo hizo en el diluvio. Dejen la gloria al Rey, hermano. Aleluya. Antes del diluvio, la Biblia dice que él se llevó a Enoc. Se lo llevó. Dice, Enoc no conoció la muerte. Antes del diluvio, Dios se lo llevó. Cuando Dios se llevó a Enoc, inmediatamente después vino el diluvio, vino la destrucción para esta tierra en los días de Noé. Y lo mismo hizo en los días de Lot. Cuando vinieron los juicios para Sodoma y Gomorra, Lot ya no estaba allí, sino que solamente él y sus hijas se salvaron, porque si usted sigue leyendo la historia en su casa, porque luego ocupan aquí para venir a leer aquí, en su casa, ahí en su casa, mis hermanos, aquí es para oír la predicación, pero allá en su casa, cuando usted lea toda esta historia completa, se va a dar cuenta que entonces la mujer de Lot volteó hacia atrás, porque mire, ella salió físicamente, pero su corazón estaba allá en Sodoma. Esto tipifica toda esa gente que está en la iglesia, pero su corazón todavía está en las cosas del mundo. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Y Dios la volvió una estatua de sal, algo inerte, algo muerto, algo que ya, y solamente salió Lot y sus 2 hijas. Pero vamos a verlo para que usted vea. Gloria a Dios. Estamos en el 16, ¿no? Y deteniéndose los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Dígale al que está a su lado, escapa por tu vida. Pero dígaselo fuerte. Ándale, que te estremezca ahí. Fuerte allí, con autoridad. Escapa por tu vida. ¿Usted cree que los ángeles le dijeron, escapa por tu vida? Fuerte. Esa es una expresión de autoridad. Escapa por tu vida. No mires tras ti, ni mires en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, ¿en eso estamos?
No, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal. El punto es que aquí él les dijo todavía a los ángeles, ¿por qué no puedo ir a esa ciudad de Zoar que está en la montaña? Ok, lo que tú digas, Lotcito. Ahora lo llevan allá a la ciudad de Zoar hasta entonces. Pero entonces la mujer de Lot dice que se convirtió en estatua de sal por mirar hacia atrás. Por eso el verdadero cristiano jamás mira hacia atrás. Jamás el verdadero cristiano, su corazón va a quedar en las cosas del mundo. Está en la iglesia, pero está pensando en las cosas del mundo. Ahí está el corazón. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Está aquí en la iglesia, pero está pensando en su trabajo, está pensando en la olla de frijoles que se quedó prendida, está pensando en otras cosas, en el novio, en la novia, están pensando, pero tu corazón tiene que estar hacia el Señor de la gloria. Por eso dice en Proverbios, dame tu corazón, hijo mío, miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que tu corazón no sea como el corazón de la mujer de Lot. Jesús lo advirtió nuevamente, lo que leímos en el libro de Lucas, cuando Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot, que ella, su corazón había quedado allá, había quedado en Sodoma, no en las cosas de Dios, no en lo que estaba por lo por venir, no por las promesas que le habían hecho, sino que su corazón se quedó allí en Sodoma. Y es lo que Dios no quiere, que tu corazón sea en las manos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora estamos viendo nosotros, hermanos, ese mismo tiempo donde mucha gente oye la palabra y sí, vienen un tiempo a la iglesia, pero después se apartan. Le pasa lo mismo que al rey Agripa, cuando Pablo fue y le habló del evangelio y le dijo, por poco y me persuades a ser cristiano, por poquito me vuelvo cristiano. Así hay mucha gente que por poquito me convencen, por poquito le creo. Así hay mucha gente, hermanos, y el Señor no quiere que por poco, sino que Él quiere que te entregues, que pases esa barrera, esa dimensión, ese nivel del Espíritu Santo, hasta que seas convertido en un verdadero hijo e hija de Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, conociendo el Espíritu Santo, los tiempos que habíamos de vivir, desde el tiempo que escribió esta carta, más o menos en el año 60 después de Cristo, desde entonces, en todas las generaciones, siempre ha habido esa inmoralidad. Vamos a ver en Romanos 1, cómo el ser humano sigue siendo igual, como los mismos de Sodoma y Gomorra, toda esa inmoralidad que había subido, toda esa violencia que había subido a la presencia de Dios, toda esa corrupción. Estamos en un mundo corrupto, estamos viviendo estos tiempos, que despertemos de ese letargo, que despertemos de ese adormecimiento, de que estamos viviendo esos tiempos, de que los juicios de Dios vienen, porque Jesús lo dijo, 1:25 de Romanos. Ya esto ya es en el Nuevo Testamento, ya esto es en nuestra era, en la dispensación de la gracia, en la era del Espíritu Santo que nos tocó vivir. Esto ya no fue en el tiempo antiguo, aquello fue como un ejemplo, porque Jesús lo está poniendo como ejemplo. Dice que cuando Él se manifieste, va a ser como en los días de Lot, así igualito como estaba esa generación, así igualito va a ser cuando Él venga otra vez a la tierra. Él extinguió esa generación, se acabó, pero vuelven otras generaciones. Ahora en esta generación que nos tocó vivir, miren lo que dice 1:25 de Romanos. ¿Ya lo tenemos? Ya que cambiaron la verdad de Dios
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando del lesbianismo, que lo estamos viendo en nuestros tiempos. Antes se escondían, ahora ya no. Ahora ya hay leyes que se están dictando. Cuando llega un homosexual, una lesbiana, allá donde dictan las leyes, empiezan a dictar esas leyes injustas, ¿no? Pero que se aplican, porque estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Ahora hasta hay leyes que las amparan. Mire hasta dónde ha llegado la corrupción del ser humano en contra de lo que Dios había establecido, siempre llevándole la contra a Dios para que la gente lo vea normal. Las generaciones que vienen, los niños, en los libros, todo eso están poniendo para que después todo eso lo vean muy normal, que delante de Dios no es normal, sino que nos vamos acercando. Es más, los que conocen más de esto, los estudiosos, los teólogos, dicen que nuestra generación en la que estamos viviendo está peor que Sodoma y Gomorra, que Dios tiene misericordia todavía de nosotros. Dicen que estamos peor, porque allí todavía no se anunciaba cuando hacían sexo con los muertos, y ahora sí lo vemos en las noticias, hasta con los muertos. Imagínense hasta dónde ha llegado la depravación del ser humano. Yo sé que se oye feo, pero es necesario que lo saquemos a la luz para ver los tiempos que estamos viviendo, hermanos, que estamos peor que los de Sodoma y Gomorra, pero aún Dios tiene misericordia de nosotros. Dele la gloria por su misericordia. Versículo 27, 1:27 de Romanos. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. ¿Sabe que todo eso del SIDA, todo eso que ha pasado es la retribución a lo que, porque aquí dice que Dios no los castiga, sino que solamente es un pago? Dios no castiga, solamente les da el pago, es una retribución. La retribución es un pago de lo que están haciendo. Pues ahí vienen las enfermedades, vienen los pleitos, vienen la miseria, escasez, pobreza. Cuando el ser humano hace todo lo contrario a Dios, ya vimos que Abraham era riquísimo. ¿Por qué hay miseria? ¿Por qué hay escasez? Por la inmoralidad, por la violencia, por no hacerle caso a Dios. Por eso es que vemos nosotros todo esto delante de nuestros ojos. Esas hambrunas que están sufriendo los países, ¿usted cree que sea normal? Dios no creó al ser humano para que muriera de hambre, pero por la retribución, el pago, porque contaminan la tierra, maldicen la tierra. Es más, allá en Estados Unidos se enseña, y es la verdad, que cuando usted tira un papel allá, que donde no es la basura, cuando usted tira, está contaminando la tierra donde está viviendo. ¿Sí sabía eso? Se contamina la tierra cuando tira la basura donde sea. Así que, para que sepa estos principios, es una retribución. Por eso nos llaman tercermundistas, por eso nos llaman de esa manera, porque aún nos falta todavía. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo sé que sí oye feo, pero es necesario. Miren, es la retribución a nuestros hechos, es un pago. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se da cuenta? Y mucha gente que se cree muy inteligente dice, no, estamos en el modernismo. ¿Y sabe qué es lo que tienen? Una mente reprobada, creyendo que están bien y no es cierto. Ya mismo Dios les metió ahí ese chip, una mente reprobada, para que crean en la mentira, para que piensen que estén bien y no es cierto. Es un peligro. Mejor, como dice la Escritura, tú y yo
si nos consagramos, si nos sometemos a los preceptos, al orden divino, obedeciendo la voz de Dios, la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. No una mente reprobada. La mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? ¿Sabe que la mente de Cristo es una mente de amor? De amor ágape, una mente de misericordia, una mente de perdón, una mente de comprensión y tantos atributos y bendiciones que hay tener la mente de Cristo, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren la mente de Cristo? Amén. Gloria a Dios. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, y empieza con esta lista, mire, larga lista. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, no quieren nada con Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y no solamente padres terrenales, sino padres espirituales, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tiempos de Sodoma estamos viviendo. Aquí están también, no crea que diga, no, pues yo ya no robo, ya no soy avaro. Pero si está en fornicación, ahí está en el mismo grupo. Hacen sexo sin casarse. Fornicación, que no se le haga normal. La fornicación es pecado. Eso practicaban también en Sodoma y Gomorra, la fornicación. De toda esa larga lista, usted dice, no, pues de esto yo no soy. Alguien va a encajar allí. Está en el mismo grupo, está en la misma fila, para que me entienda. Así que en el nombre de Jesús, no teniendo la mente reprobada, sino teniendo la mente de Cristo, vamos a proseguir en nuestro caminar cristiano. Vamos a proseguir donde ya Dios nos puso, caminando juntamente con Él. Aunque otros hagan lo que hagan, tú sé fiel al Señor. Como dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Que no se le haga normal, porque aquí está la palabra, no la podemos evadir. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Habrá cosas que no nos van a gustar, pero que están allí. Amén. Penetran hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Si está en fornicación, cásese lo más pronto posible. No porque no los quiera casar, puede casarse en otro lugar, pero ya no está en fornicación. Es lo que el punto, el pecado hay que exhibirlo, no hay que esconderlo, hay que decirlo. Es un llamado al arrepentimiento. Amén. Yo les puedo hablar de prosperidad, de riquezas, pero el pecado, ¿qué? Ese es el primero que hay que sacar de raíz, extraerlo en nombre de Jesús, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren obedecer al Señor, hermano? Gloria a Dios. No es normal, no es normal eso. Lo dice la palabra, pero en el nombre de Jesús, aquí hay un pueblo obediente, hay un pueblo que quiere obedecer al Señor. Incline su rostro, mis